Hola gente creativa, yo soy Emilia González de Emi Quills y en este video te voy a enseñar una técnica que es súper útil. Se trata de unir bloques acolchados. Pueden estar acolchados a mano o acolchados a máquina, no importa. Esta técnica te va a servir para hacer quills tamaño king. Así que las invito a quedarse y vamos a ver. Para realizar esta técnica necesitamos bloques acolchados. Yo voy a utilizar estos que hice como práctica en un video anterior. Los corté de 6,5 por 6,5 como lo pueden ver acá. Y para hacer esta técnica y unir dos bloques necesitamos dos tiras de 2 pulgadas por el largo del bloque, que en este caso es de 6,5. Entonces ya yo corté mis dos tiras de 6,5 por 2 y las fui a planchar a la mitad. Esta abertura que queda acá, ya planchado, la vamos a dejar hacia el borde. La vamos a dejar hacia el borde del primer bloque. Y vamos a ponerlo adelante y hacemos lo mismo y ponemos la siguiente pieza en la parte de atrás. De tal manera que vamos a hacer como un sándwich. Y le vamos a ir colocando alfileres con mucho cuidado. Mientras pongo los alfileres, quiero explicarles que ustedes en su casa pueden hacer varios bloques de 12,5 por 12,5 o el tamaño que deseen, irlos acolchando a máquina o a mano, darle el tamaño y usar esta técnica para unir todos los bloques, de tal manera que nos puede quedar una colcha grande, con un acabado muy bonito y hecho totalmente por nosotras. Una vez que tengo mi sándwich bien hecho, voy a ir a pasar una costura acá. Esta técnica que les estoy mostrando está totalmente hecha a máquina y les voy a enseñar la otra, que el acabado es a mano, que a mi parecer, aunque no es tan rápido, queda mucho más fino. Ok, aquí tenemos la costura y quedan dos alitas, como lo pueden ver acá. Y vamos a agarrar, para hacerlo a máquina, la alita de atrás. En este caso sería esta, ¿verdad? Y la voy a pegar con la parte trasera del bloque. Y le vamos a poner alfileres para ir a pasar esa costura. Tiene que quedar bien alineadito, por eso sí les recomiendo poner esos alfileres. Vamos a ir a pasar a costura. Bueno, acá ya la pasé y esto va a quedar así. Este es el frente. Entonces aquí quedó la unión, como pueden ver está una unión perfecta. Y aquí haríamos esto para acá, lo aplanchamos bien y vamos a pasar por acá la costura. Esa es la técnica que es totalmente a máquina. Como pueden ver, queda bastante bien la unión, pero por detrás nos queda esta costurita, que bueno, podríamos disimular si usamos un hilo claro y está bastante aceptable. A mí me gusta más hacer ese mismo proceso, pero que lo terminemos a mano, porque no me termina de gustar esto.
Entonces la segunda manera serían agarrar nuestros dos bloques con el tamaño que necesitamos, como lo ven acá. Cortamos nuestras dos tiras y las traemos aplanchadas y vamos a hacer este primer proceso, que es exactamente igual. Lo ponemos adelante, atrás, hacemos el sándwich y vamos, una vez que tenemos esto bien alfileteado, a pasar la costura acá. Ok, aquí tengo mis alitas y la única diferencia que hay con respecto al bloque que terminamos totalmente a máquina es que no lo vamos a unir ahí, sino con el bloque de adelante, acá. Por delante lo vamos a unir, o sea, la alita que queda adelante. Lo vamos a alfiletear. Y vamos a ir a pasar la costura. Bueno, podrían hacer muchas prácticas de acolchado y hacer caminos de mesa, por ejemplo, almohadones, mantelitos. Hay muchas opciones en que cómo utilizar esos bloques que hacemos de práctica. Y bueno, aquí tenemos ya el bloque pegado, pero por la parte del frente, ¿verdad? Aquí del otro lado, entonces lo vamos a pegar a mano. Esta sería la parte reversa. Y así sería del frente. Este otro es el que hicimos con la otra técnica y ahí se le ve la costura. Además, aunque queda bien al frente, no sé, no me termina de gustar esta costura. Por eso yo utilizo más esta manera, pero tenemos que invertir un poquito más de tiempo haciendo esta costura a mano. Entonces enhebramos una aguja con hilo de acolchar y vamos a esconder el hilo aquí. Yo usé hilo corriente, pero no tenía hilo de acolchar negro. Lo recomendable es usar un hilo de acolchar. Pero yo enhebré mi aguja doble y ahora lo que voy a hacer es esconder en el acolchado el nudito para empezar a pegar esto a mano con costura, con puntada escondida, perdón. Ok. Voy a utilizar, vamos a ver cómo me acomodo, la puntada escondida y vamos a empezar con cuidado y la idea es que se vea lo menos posible esa puntadita. Es un poco lento, así que vamos a adelantar la cámara. Ok. Hacemos puntada escondida. Como les dije, esta técnica de finalizarlo a mano es un poco más lenta, pero en realidad es también una técnica mucho más fina, porque en ningún momento se va a ver otra costura, ¿verdad? Como si pasa en el caso del acolchado, de la unión que hacemos a máquina. Ok, aquí lo tengo ya listo y yo voy a aprovechar para hacer un almohadón. Entonces voy a ir pegando mis otras piezas. Aquí tengo la parte de arriba y la parte de abajo y ahora voy a pegar las dos filas, las dos hileras, y ya tengo mis dos piezas de 2 pulgadas por el largo que necesito, que en este caso eran 13 pulgadas. Entonces ya las tengo aplanchaditas, como ven,
y el proceso este es repetitivo, pero es para que les quede bien claro. Entonces ponemos una adelante, una atrás y vamos a poner alfileres. Bueno, siempre alineemos bien, ok, y vamos ahí a poner los alfileres. Vamos a ir con mucho cuidado que esto quede bien alineado. Y vamos a ir a coser. Ok, ahí tenemos las alitas y esto va a quedar finalizado aquí. Entonces, a mí lo que más me interesa en este caso es que quede alineada esa línea vertical. Entonces aquí trato de que esas líneas queden bien y ahí estoy verificando que sí y voy a ir a coser acá. Bueno, ahora solo me queda entonces esto coserlo con puntada escondida y a mano y tendría listo el frente de mi almohadón, pero no me da el ancho que tiene mi almohadón. Entonces tuve que acolchar aparte una pieza y sacar las piezas que iban alrededor, y para darle un poco de vida le puse esta tela verde chillona o fuerte, y más o menos se sigue el mismo proceso para pegarlo a los laterales, y ya esto me queda solo para pegarlo a mano y listo. Aquí ya tendría yo mi frente del almohadón terminado. Y para que se den una idea de cómo terminarlo, lo voy a pegar de una manera sencilla. Y entonces corté dos piezas de 12 pulgadas por 18 pulgadas. Le hice este ruedito y son dos piezas de estas. Entonces las puse frente a lo que era mi frente del almohadón, o sea, derecho con derecho, y esta está una encima de la otra para que haga un traslape. Y ahora le voy a poner unos alfileres para ir a hacer la costura. Bueno, ya aquí, como pueden ver, tiene la costura, y le voy a dar vuelta para hacerle una sobrecostura tipo costura francesa, para que el acabado sea fino del lado del frente y también por detrás. Entonces aquí lo que me queda es ir a planchar y ya está terminado prácticamente. Entonces le sacamos bien las esquinas y vamos a planchar para hacer la sobrecostura acá. Bueno, y aquí ya está listo con la sobrecostura bien aplanchadito, listo para ponerle el almohadón. Y aquí les voy a mostrar la parte de atrás para que vean que no quedan hilos y se ve bien bonito el acabado. Y aquí está la sobrecostura, no sé si se ve. Bueno, ahí está. Y así finalizamos el almohadón. Bueno, gente, ya terminamos. Espero que les haya gustado la técnica. Les voy a enseñar. Aquí está mi almohadón.
Me encanta porque pude utilizar todos los bloquecitos que hicimos de práctica, así que si les gusta los invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita para que les avise cada vez que hay un video nuevo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Chao!